Listo, están online. Buenas tardes a todos los que nos acompañan y se suman a esta transmisión. Yo soy Sandra Pulido, directora de la Feria del Libro de Bogotá. Hoy estamos cerrando en este momento, en este Día del Idioma, y en muchos lugares del mundo también se celebra el Día del Libro. Hoy vamos a cerrar foros del libro. ¿Estamos? Y estamos cerrando foros del libro, que es la franja de programación de la Filbo, que reflexiona y actualiza el sector editorial en los temas que nos competen. Y le dimos la vuelta al programa, nos sentamos en esta semana con distintas personas de distintos gremios, presidentes de distintos gremios, representantes de los ministerios de cultura de varios países, de las varias secretarías de cultura del país, ferias del libro de Colombia, ferias del libro del mundo, actores de toda la cadena, distribuidores, libreros, editores. Y hemos decidido cerrar este evento y foros en general, donde nos preguntábamos por el futuro del libro y de la cultura. Y hemos querido invitar a dos personas muy cercanas a la Filbo y a la Cámara Colombiana del Libro. Nos acompaña Nubia Macías, directora de NM Consultora de México, y Daniel Benchimol, director de Proyecto 451 de Argentina. Con ellos vamos a estar pensando un poco sobre conclusiones un poco de lo que hemos llevado hasta la fecha y esbozar algunas ideas en conjunto, y les iré preguntando para ver qué conclusiones podemos sacar juntos en estos días y qué ideas nos llevamos. Lo primero primero los saludo, buenas tardes a los dos. Buenas tardes, buenas tardes. Ayer en la preparación, cuando charlábamos un rato, yo les contaba que quería comenzar sobre hablar de este ecosistema del libro y del cuidado al que queremos invitar a las personas. Quiero leerles una cita de José Saramago antes de arrancar un poco más poética y ya yendo en materia. Abro comillas, un libro es casi un objeto, porque si es verdad que es algo voluminoso, que se puede tocar, abrir, cerrar, colocar en un estante, mirar e incluso leer. ¿Quién no ha aspirado alguna vez el aroma de la tinta y el papel ya fundidos en una página? También es verdad que un libro es más que eso, porque lleva dentro nada más y nada menos la persona que es el autor. De ahí que sea necesario tener mucho cuidado con los libros, enfrentarse a ellos dispuestos a dialogar, a entender y a tratar de contarles lo que nosotros mismos somos. José Saramago, cierro hay comillas. Entonces, en esa reflexión, un libro y nosotros que estamos en la industria editorial, son muchas las manos que hacen posible que un libro llegue a un lector. Entonces, quiero que empecemos hablando un poquito de ese cuidado y de esa atención a los lectores, porque si algo nos está enseñando este momento es que estamos formando lectores, estamos llegando a las casas con libros y lectura, y cómo poder sacar en este momento provecho de eso que está pasando entre todo lo que estamos viviendo. Entonces voy a empezar desde arriba, más al norte con Nubia, desde México. Hola. Ojalá estemos formando lectores. Para mí ese sería el sueño ideal, ¿no? Del trabajo cotidiano que hacemos, y ojalá que la pandemia esté sirviendo para que mucha gente a la que no le habían dicho lo maravilloso que era encontrarte con un libro y que dejarte seducir por el texto, por el contenido, estén atrapados ahora en la lectura, o alguien les está leyendo y les está acompañando, o un poema se les pegó en estos miles de mensajes de WhatsApp y de Twitter y de Instagram. A lo mejor si eso está pasando puede ser sensacional. Yo sí creo que el trabajo que tendríamos que hacer todos los que trabajamos en la cadena productiva y creativa del libro tendría que ser una prioridad la formación de lectores. Y si la pandemia está sirviendo para formar lectores, qué maravilla. Ojalá que sí. Ya nos dirá el tiempo si esto
si fue así o si nada más fue un deseo ferviente de los que hacemos promoción a la lectura. No sé, Daniel. Daniel, ¿tú qué opinas? Mira, es difícil saber si esta pandemia y esta catástrofe que estamos viviendo, porque en algún punto es una catástrofe humanitaria que estamos viviendo, genera o no genera lectores. Lo que sí creo es que estamos en un momento en el cual todas las preguntas que tengamos con respecto al libro, al universo de la industria editorial, al universo de las bibliotecas y a lo que fuera, se responden con el lector. Tenemos que posicionarnos en el lector, en qué quiere el lector, de qué forma quiere consumir los lectores, no condicionarle nosotros porque a nosotros nos parezca que hay una forma de leer o de consumir los contenidos y tratar de obligarlo a que esa es la única manera. Digo, tratar de escuchar mucho más. Ese es un momento de escuchar y de atender mucho más las demandas de los lectores, entendiendo que, a diferencia de lo que ocurre con otras industrias, digo, en general todas las industrias se van a ver muy afectadas con este contexto y lo sabemos, porque obviamente cuando hay efecto económico de esta manera, de esta naturaleza, es transversal a todas las industrias, pero hay industrias que van a sufrir mucho más que la nuestra incluso. Hay industrias como el turismo, por ejemplo, por dar un caso, o industrias como la música, que uno podría pensar, bueno, están más preparadas en cuanto a plataformas y contenidos digitales, pero han dejado todo lo que son sus ingresos de lo que proviene de la música en vivo, de los recitales, de los shows, eh, o lo que son, por equiparar a otras actividades culturales, lo que puede ser la visita a un museo o cualquier otra experiencia artística que requiere de la experiencia en vivo sí o sí, que todas han ido tratando de acoplarse al mundo digital de alguna manera en estos días, pero que sabemos que es muy difícil. En cambio, el libro la tiene en ese aspecto un poquito más fácil. Y lo que tiene del otro lado es muchas personas en todas partes del mundo, porque este es un fenómeno global, que tienen tiempo, que necesitan seguir consumiendo contenidos, necesitan seguir entreteniéndose, necesitan seguir aprendiendo, los niños para la escuela, los universitarios para cursar sus carreras, que necesitan acceder a los contenidos, que esto no significa que necesitan acceder de manera gratuita, necesitan acceder y hasta están dispuestos a pagar por ello. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es un momento bien, bien interesante. Soy positivo, si se quiere, y creo que las editoriales, las librerías, la cadena, tiene una apuesta que si la aprovecha, puede salir muy bien. O sea, entiendo que uno avisora un futuro un poco oscuro cuando ve que durante 40, 50, 60 días las librerías no generan ningún tipo de ingresos y entonces parece como una debacle y parece muy difícil pensarse siquiera a corto plazo, pero también entiendo que tenemos que pensarnos como industria a mediano y largo plazo, y en eso este contexto puede tener algunos ingredientes positivos desde ese punto de vista. Puedo responder un poquito sumando lo que Daniel acaba de decir. Pero Daniel, hasta ahora la cadena productiva solo ha valorado la cadena de valor del libro. A mí me parece que estamos en una coyuntura que puede ser muy buena y que en ese sentido soy igual de positiva que tú, pero sí me preocupa que los últimos 10 años o históricamente, ¿no? Hemos tenido ciclos donde cada país, cada comunidad, cada ciudad hace sus esfuerzos, ¿no? Nosotros trabajamos aquí con la Fundación SM y trabajamos por toda la República Mexicana tratando de hacer un trabajo integral con las comunidades, con los maestros sobre promoción de la lectura. Pero siempre trabajamos de manera aislada. No ha habido procesos de co-creación y no hemos puesto, creo que al lector es al último que se le considera, ¿no? Siempre ponemos la cadena de valor como una prioridad. Entonces sí creo que vamos a padecer los efectos de que la industria editorial, las cadenas de librería no hayan hecho un ejercicio común para conquistar más lectores, porque yo creo que ahí es donde vamos a padecerlo. O sea, sí estamos viviendo en un limbo, sí hay demanda, sí hay necesidad, pero creo que siguen siendo los mismos lectores. Ojalá que esta crisis nos permita que mucha gente se enganche. Y yo creo que lo está necesitando, como bien lo señalas tú. Pero también tiene muchos otros elementos que le ayudan a pasar el tiempo. Yo creo Sí, mucho en la claro. lectura creativa, lúdica, recreativa, porque eso es lo que tendría que ser la lectura no escolar, ¿no? O no la del aprendizaje. Aunque la lectura lúdica recreativa te permita pensar más, ¿no?
recuperar la historia. Ahorita que Sandra mencionaba a José Saramago, por ejemplo, yo hace muchos años que me leí el ensayo sobre la ceguera, que me perturbó mucho, me dejó muy perturbada. Y, por ejemplo, ahorita, claramente, la gente que está buscando respuestas debería de estarse leyendo no la peste, no solo la peste, como hablaron en la mesa anterior, sino un libro tan vigente, tan fuerte, que está hablando, es como si nos estuvieran hablando al oído de lo que nos está pasando, es como si estuvieran diciéndonos, mírate en este espejo, ¿no? Y en ese sentido, creo que eso lo tenemos que decir a la gente, o sea, conquistarlos desde esta trinchera, incentivarlos para que ellos sean. Y yo creo que ahí el vacío generado en el último decenio por las instituciones públicas, por el mundo de la edición, va a cobrar factura. A mí me parece que es ahí donde el esfuerzo tiene que empezar ahora, poniendo al lector en el centro de todo el ejercicio que nos toca hacer en todos los frentes de la cadena productiva del libro. Sí, es que yo les arranqué hablando del lector porque creo que ha sido la reflexión más importante también que hemos tenido en estos días de foros del libro, por ejemplo, en las dos mesas de ferias, tanto la nacional, las nacionales como las internacionales, pues hablábamos de todas estas estrategias que estamos haciendo, las que ya pasamos en fecha, las que estamos en fecha, las que vienen, porque al final nuestra prioridad y las cosas que hacemos es para llegar a esos lectores. Y creo que una de las conclusiones que sacábamos en la mañana es que esa autenticidad y esa identidad de cada uno de los seres humanos en cada uno de sus territorios, creo que va a ser más vigente, mostrar desde la cultura y luego creativamente se verá reflejado en el mundo del libro esa identidad propia y eso va a impregnar a toda la cadena del libro y va a ser como volver a lo propio y a esa diversidad cultural de lo que somos, una cosa muy urgente. Asumía al comienzo que sí estábamos formando más lectores por algunas cifras de crecimientos de audiolibros, de libros digitales que Daniel nos puede compartir un poco más, pero desde el ejercicio que hemos hecho estos días en la Filbo en casa, con clubes de lectura, con unas lecturas en voz alta, ver el alcance y la gente a la que le hemos logrado llegar, pues ha sido una muy buena noticia. Yo insisto que el exceso de conexión es ahorita que todos estamos encerrados, pero creo que nos deja sembradas como semillitas. Quiero ahorita proponerles que hablemos de los espacios físicos del libro, librerías, bibliotecas. Una de las cosas que se hablaba en la mesa de Ministerios de Cultura, que nos ponía de ejemplo Paula Larraín de Chile, es que desde el ministerio están buscando espacios donde no hay librerías, lugares que puedan servir para llevar libros, desde estaciones de gasolina hasta tiendas, cantinas o cosas así. ¿Cómo ven ustedes estos espacios físicos del libro en un futuro? ¿Quieres empezar tú, Nubia? Creo que se refirió a ti porque como tú eres el experto en el libro, en el audiolibro, en el libro digital. No, pero a ver, refiriendo a los espacios físicos, lo que yo considero primero es tratar de corrernos del eje, que es un error y es algo que hemos pecado durante todos estos años, tal vez ahora se vea con un poco más de claridad, de que libro digital o la venta de libros a distancia o el e-commerce o lo que fuera atentan contra la librería física como tal. La librería física, obviamente, o cualquier espacio físico de distribución de libros, en principio de venta de libros, obviamente, si se piensa como un mero espacio transaccional, un mero espacio de venta de productos, así como vende libros, vende electrodomésticos, sí, tiene poco futuro. Claramente cualquier librería que se haya pensado de esa manera, hoy cualquier tecnología progresivamente lo va a pasar por otro lado. Creo que la librería cumple otro rol, cumple un rol de una experiencia, cumple un rol de acercar y de generar eventos, debates, discusiones en la propia comunidad en la cual se vincula esa librería.
vínculos entre los propios lectores y los autores a partir de eventos que se puedan congregar dentro de esa librería, una serie de experiencias, muchas que se han ido probando. Digo, yo creo que es lo que estamos viendo en general en América, en Estados Unidos y en Europa, de experiencias de librerías independientes frente al modelo que viene proponiendo Amazon ya hace 10 años, es un buen ejercicio. Se ha ido haciendo un buen ejercicio. Se ha ido haciendo un ejercicio en donde se muestra cuáles son los valores que tiene una librería independiente y por qué tiene mucho futuro por delante. Y ninguna de las tecnologías sobre las cuales estamos hablando eh, ayudan a pensar siquiera que alguna de estas librerías puede llegar a dejar de existir. Lo que sí creo, a mí me parece que la librería física tiene que congregar dos cosas que parecen muy alejadas, pero que en realidad no lo son tanto. Uno es el aspecto más humano, el aspecto más cercano, más físico, el contacto uno a uno, editor, autor, lector, librero. Eh, pero por otro lado, también debería, y ahí yo creo que hay un pendiente enorme, debería hacerse de mucha tecnología para hacerse mucho más eficiente. Eh, yo hoy, año 2020, no admito que una librería no pueda vender un producto porque lo tiene agotado. No admito que una librería no pueda darle un tipo de servicio a un lector que llega preguntando por ese libro y su respuesta es que el libro está agotado. No admito que ni siquiera sepa por dónde encontrar ese libro, ni siquiera le pueda dar ese servicio al lector, ni siquiera sepa por dónde empezar a buscarlo. Me parece que toda la cadena de valor del libro se tiene que tecnologizar mucho más, la información que circula a través de los libros, las novedades editoriales, el circuito que hay de venta debería ser mucho más tecnologizado en el sentido de tener mucho más información sobre lo que le ocurre a la cadena. Las propias editoriales hoy saben poco sobre cuánto se venden en cada uno de los canales y de qué manera, y hoy, año 2020, es algo absurdo. Deberían saber con mucha precisión qué se está vendiendo día por día y tener acciones de respuesta para poder gestionar eso y para poder mejorar esa relación. Digo, me parece que tiene que haber una comunión muy fuerte entre todo lo humano que me brinda una experiencia física con todo lo que me puede brindar una tecnología hoy en el hecho de ser mucho más eficiente, en el hecho de ahorrar costos, en el hecho de no perder ventas, en el hecho de gestionar vínculos a largo plazo con los lectores y en muchos matices más. Lo que pasa es que yo creo, Sandra, que poner muchos puntos de venta solo tiene un objetivo y tiene que ver con lo comercial. Entonces regresamos a esa parte donde solo se ha contemplado a la cadena de valor. Muchos puntos de venta en gasolinerías, ¿no? En ferreterías, donde tú lo quieras poner, que pasen ciudadanos, no forma lectores. Y volvemos a la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el lector? ¿Lo ponemos en el centro de nuestra campaña o volvemos solo a la cadena de valor? Y en la medida en que el lector no sea una prioridad para el editor y para el librero, seguiremos trabajando en este ejercicio tan noble de permitir a la gente que elija la posibilidad de leer y de encontrarse y de reflexionar y de guardar la memoria, ¿no? Y de entender lo que nos está pasando. Porque además ahorita el problema más grave que tienen muchísimos hombres, mujeres, niños y niñas en el planeta es no saber qué es lo que pasa. ¿Por qué se sienten deprimidos? ¿Por qué están sintiendo lo que están sintiendo? Y creo que la literatura en este momento es una balsa, es algo que te mantiene por lo menos lúcido para entender cuáles son los problemas. En América Latina, en Argentina, tienen un punto de profesionalismo superior a muchos otros espacios en América Latina y eso marca una diferencia, ¿no? En México, en Centroamérica, puedes encontrar granitos de libra poderosísimos que han hecho cosas extraordinarias. En Colombia, tú recorres toda América Latina y puedes ver cosas extraordinarias. Y para la mayoría de los libreros, es una cosa romántica, es un proyecto sociopolítico, sociocultural por el que están haciéndolo. Entonces, hay muchos libreros que se niegan a venderte libros de bestseller porque ellos están en contra del bestseller, pero tampoco hacen muchas cosas por formar lectores. Por decir, usted no se compra este libro, pero a cambio le recomiendo un infinitamente superior, ¿no? Que le va a llevar a leer y que le va a seducir de mejor y se va a divertir más, se lo va a pasar genial. Entonces, ahí creo que está esa parte. Y luego está la parte comercial. Hay librerías que no les interesa el fondo de una editorial, les interesa solo la novedad. Son librerías
A mí me parece que es válido, no es malo. El problema es si solo concentramos nuestros esfuerzos en lo comercial y no lo hacemos. Entonces, ¿son lindos los esfuerzos que está viendo en este momento? Sí. ¿Son buenos para formar lectores y volver al centro del universo con el lector como una prioridad? No. Entonces, creo que ahorita, este tiempo, lo que nos tiene que ayudar es a pensar exactamente cuál es, qué es lo que queremos hacer o cómo queremos despertar el día después de esta pandemia con las herramientas que tenemos ahora para el audiolibro, para los e-books, ¿no? Para el libro en librería, y si las librerías tienen que convertirse en el centro cultural, en el centro de la vida de una comunidad, de una colonia, de un barrio, o tienen que ser solo puntos de venta. Entonces, yo, por ahí va la respuesta. Para mí serían la búsqueda de las respuestas estaría por ahí. Y sobre todo, sí pelearía porque en América Latina el libro se convierta en un objeto de primera necesidad, ¿no? Cosa que en muchas partes no sucede. Aquí en México, por ejemplo, ha habido un silencio absoluto por los que dirigen el mundo del libro, silencio. No sabemos si está habiendo campañas en barrios marginales, en comunidades alejadas a las ciudades, no lo sabemos, no sabemos qué está pasando porque no se han enterado. Hoy estamos festejando el Día Mundial del Libro y muchas instituciones están haciendo un esfuerzo extraordinario como la Filbo, gracias por la invitación, y están haciendo muy encaminados al mundo de la lectura. Y eso son de las cosas más bonitas que te alegran el día. Hay muchísimos escritores participando online, y ojalá que la gente los aproveche hoy, los disfrute para ver si se pueden enganchar. Pero tendríamos que tener ese ejercicio en una constante en nuestras vidas, por lo menos desde mi opinión. Sí, siempre que te escucho hablar, Nubia, se me queda en la cabeza formar lectores, y creo que debe ser una prioridad. Nosotros asumimos y vamos y trabajamos día a día, digamos, con esa misión en la cabeza, pero ¿qué realmente significa formar lectores? ¿Qué decisiones tomo en el corto, mediano y largo plazo que me lleven a cumplir ese objetivo? Como vender nuevos bestsellers o qué sé yo, ¿no? Como atreverse a hacer esas preguntas, por incómodas que sean, hasta dónde están dispuestos a ceder y ampliar y aprender cosas que no hayan aprendido. Ayer también le decía a Daniel en la prueba, como ese tejido de comunidad que se tiene en el barrio, que logran ciertas librerías, cómo pasar esto al mundo digital también, ¿no? Y aprovechar a alguien que en este momento esté en Japón, pero tenga intereses literarios que se pueden satisfacer necesidades aquí, ¿no? Y también, Daniel, te quiero hacer esa pregunta a ti, que yo creo que aplica en toda la cadena. Si todos tuviéramos la posibilidad de estar, todos los actores tuvieran la posibilidad de estar en las condiciones tecnológicas apropiadas, en línea, el reto, ¿no? Entonces, ¿yo por qué le voy a comprar a librería A o B? ¿No? Me gustaría ahí como explorar un poquito contigo, más allá de esas capacidades técnicas. eh, Es que en realidad, a ver, yo primero voy a puentear un poco con lo que decía Nubia, ¿no? Voy a conectarme un poco con lo que decía Nubia y vuelvo con lo que decías, porque hay una actitud, hay algo que ha sucedido. Digo, este mes prácticamente de cuarentena, o poco más, dependiendo de los países que hemos tenido cada uno, ya ha demostrado un poco la línea que ha seguido cada sector y cada parte dentro de la cadena de valor, ¿no? Y por ejemplo, esta actitud que han tenido muchas editoriales, sobre todo de las grandes, de no haber publicado novedades durante este tiempo, editoriales, porque a razón de que las librerías no están abiertas, entonces suponen primero que es atacar a su principal socio, que es la librería. Entonces por eso no lo publican en digital, y suponen además que la publicación en digital va a ir en desmedro del futuro lanzamiento en papel de ese producto, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un ejemplo bien claro que creo que une todo, ¿no? Porque eh, claramente es menospreciarlo al lector. Digo, en definitiva, ¿por qué tenemos que castigar al lector a que espere esta novedad editorial que estaba planificada para abril o mayo? Porque a mí no me va a resultar ser demasiado rentable como editor, o porque
pienso que voy a estar dañando la relación con mi librería, con mi cliente. Y podría eso hacer algún daño a futuro. ¿Cuál es la razón que está detrás de eso? Digo, en definitiva estamos perjudicando al lector que no tiene acceso a ese libro y que por lo tanto su tiempo lo va a consumir en otra cosa. Veremos si son otras opciones de libros o termina siendo otro tipo de contenido. Pero ahí apunta un poco la razón. Entonces, sí, obviamente, en el momento en que estuviésemos todos en una situación tecnológica mejor o que a mí me parecería mejor, en mejores condiciones para todos, bueno, ¿cuál sería el valor diferencial que tendría de pronto una librería independiente versus una gran cadena, por ejemplo, o versus un Amazon mismo? Eh, Dos librerías independientes, perdóname ahí, ¿no? sí, pero hay muchas. Digo, eh, estamos en un escenario en el cual los intereses y los gustos de las personas se han ido segmentando y haciendo cada vez más sofisticados y hay cada vez más matices. Entonces, claramente, sí, si tenemos dos librerías que ofrecen exactamente lo mismo, bajo las mismas condiciones y con el mismo soporte y servicio, no caperá, hay mucho para hacer, pero hay muchos grados de diferenciación que puede tener una librería sobre otra, ya sea entre librerías independientes, ya sea una librería independiente versus una gran cadena. Pero que tiene que ir y el foco va en la experiencia, en cuál es la experiencia en todo caso que le ofrezco a mi lector. Hay un ejemplo que suelo mencionar muchas veces, porque lo vivo en carne propia, con una librería que tengo aquí muy cerca del barrio donde vivo, en Buenos Aires. Es una librería a la que voy recurrentemente, que le compro muchos libros, y le compro sobre todo libros infantiles, porque tengo dos niños. Les compro casi todos los meses libro para ellos y libro para regalar a niños de edades similares. Nunca jamás ese librero hizo nada por mí, en el sentido de recomendarme libros, de tenerme al tanto de las novedades, de haberme incluido en alguna base y comunicarme mes a mes los lanzamientos que están llegando, de llegar ahí y decirme, mira, tienes esta obra que es especial para un niño de 7 años, mucho más con los libros que vi que vienes comprando. No, nunca, o sea, lo único que esperaba era que yo entrara y comprara, entrara y comprara. Eh, Ahí me parece que ese tipo de modelo de negocios, sí, claramente contra lo que vemos que existe y que se va a venir, no tiene mucho futuro ni tiene mucho sentido que estar. Eh, entonces, ahí está. ¿Cuál es el enraizado que tiene esa librería en este caso con su barrio, con su zona? ¿Cuáles son los servicios que puede dar más allá de ser un mero dispenser de libros, de alguna forma? ¿Qué servicio le puede dar al lector? Poniéndolo de nuevo al lector en el centro de la escena, un lector que necesita comprar libros. Claramente cuando estamos hablando ya de librerías, estamos hablando de un lector que ya está formado, que ya quiere comprar libros. Tal vez en algún momento con Nubia de lo que estábamos conversando era incluso en una etapa anterior, ¿no? De personas que ni siquiera entran a una librería. Y que la tecnología también me puede dar mucho para eso. Nosotros en la Cámara hablábamos con Santiago Aguirre, que es el presidente ahora de la ACLIM, y buscando, nosotros arrancamos desde la Cámara del Libro con una encuesta del sector editorial con esta cuarentena para tomar decisiones rápidamente. Una de esas fue llevar a cabo la Filbo en casa. Y cuando pensábamos estrategias para las librerías, poníamos ideas sobre la mesa como, y pienso también en Nubia, insisto en la prioridad siempre de formar lectores o de saber qué quieren los lectores, ¿no? O qué quieren las personas allá afuera. Y creo que ahí, en ese, uniendo la experiencia, la necesidad de también comercial, más lo que me está diciendo la gente con sus gustos, ahí también hay una multiplicidad de oportunidades, ¿no? Veíamos como temas de gastronomía, de música, esas especialidades que se dan en varias librerías, saber aprovechar esta oportunidad de leer mucho mejor, lo que tú compartas, de que el librero pueda leer mucho mejor esa multiplicidad de gustos y de necesidades allá afuera para poder como satisfacer y generar cierto tipo de innovación en estos momentos. Em, Quiero pasar a que hablemos sobre distribuidores y le doy la palabra a Nubia, que a veces se dejan un poquito olvidados, aunque tuvimos ahorita una mesa, me gustaría preguntarles a ustedes qué opinan. Yo levanté la manita un poco, levanté el dedito, la manito como dicen ustedes, acá decimos la manita, porque fíjate,
Dijiste una cosa bien interesante, Sandra. El principal problema del editor y el librero es que le gusta hacer campañas de marketing o de comunicación solamente para ser escuchado y no le gusta escuchar. Entonces no hay feedback, ¿no? Entonces solo lo hacen para vender, pero no para escuchar qué quiere el lector. Y a mí, por ejemplo, solo la experiencia de Daniel es muy sintomática de lo que sucede. Uno va a la librería más cercana o a la que vende libros más cercanos a tu gusto lector y que sabes que puedes encontrar cosas ricas, cosas de importación que a lo mejor no se producen tanto en México. Yo no tengo hijos, pero tengo un montón de sobrinos a los que sí les leo y les regalo un montón de libros. Yo soy una gran consumidora de libro infantil. De hecho, esta cuarentena, si algo he comprado han sido libros infantiles. O sea, ya no hemos gastado en copas, en comida, ni en cine, ni en teatro, ni en conciertos, pero sí en libros infantiles. Porque sí creemos mucho en el valor que tiene el libro álbum y acercárselos a los chicos y que ellos mismos sean sus propios narradores. Tengo una sobrina sorda y el otro día, con 4 añitos, me leyó su libro con el que se quedó del cole, ¿no? Te conmueve mucho ver cómo los niños tienen ese vínculo con los libros y para ella su comunicación conmigo era a través de su libro y de esta experiencia con los murmullos que le salían de su boca. ¿Por qué no capitalizamos eso? A mí lo que me sorprende siempre es la incapacidad de escuchar. Y creo que por ahí esta cuarentena a lo que sí nos va a obligar a todos, sin excepción, ¿no? Dejar un poquito de lado el ruido visceral, que son muchas veces las redes sociales, y concentrarnos en escuchar a los otros. Y cuando escuchas, piensas, y cuando piensas dices, ah, mira, ¿no? A estos lectores les gusta esto, a estos lectores les gusta esto, y empiezan a vernos como seres humanos y no solo como compradores. Y a mí me parece que ahí podría estar la clave del comienzo de una transformación. Así vayan al libro electrónico, a más audiolibros, a más podcasts, como quieran traducir el contenido. Mientras el contenido sea bueno y nosotros nos queramos acercar, y además, ¿quiénes nos vamos a acercar a los libros por alta tecnología? Los que tenemos acceso, o sea, las clases medias y altas con capacidad de consumo, ¿no? Hay comunidades en nuestros países donde eso no existe. Por eso el trabajo es muchísimo más grande. Y el distribuidor juega un papel clave, el distribuidor en físico y el distribuidor online, o sea, juegan el mismo papel. El problema del distribuidor es que también lo tenemos amarrado desde los dos lados, creo yo, ¿no? Primero, porque el editor cree que su distribuidor es de carácter nacional. Y casi en ningún país sucede eso, salvo que sea un distribuidor de gran nivel, o sea, de grandes ventas. En general son distribuidores regionales. Si les cambiamos el perfil ya a distribuidor regional, nos cambia la perspectiva. Entonces sabemos que nuestro alcance va para la zona metropolitana de Bogotá y que en lugar de llegarles a los 50 millones de colombianos, le estamos llegando a los 10, 12 que atendemos en la zona metropolitana de Bogotá. Ciudad de México somos 22 millones de habitantes. El sur tiene el mayor porcentaje el sur de la Ciudad de México, el mayor porcentaje de librerías por metro cuadrado a nivel nacional, y el norte de la ciudad tiene 3 librerías. O sea, 11 millones tenemos muchísimas librerías y 11 millones tienen 3 librerías. Entonces va marcada por la cosa socioeconómica. Y luego el libro, la distribución del libro digital son las grandes plataformas chiquitas y medianas a las que muchos editores no le han querido apostar, solo los grandes grupos. O sea, no ha habido una apuesta en los últimos años. Entonces, el distribuidor ha sido un intermediario muy complicado para el editor, muy complicado para el distribuidor y más complicado para el lector, porque no nos han explicado cuál es el papel que juega el distribuidor. Si nosotros decimos, los libros no están llegando ni a las grandes plataformas electrónicas, no es culpa del distribuidor, es culpa de que un editor no hace material, no convierte sus libros para estas plataformas. Y si los libros no llegan a Chiapas, en México, porque el distribuidor no es un distribuidor de carácter nacional. Sus alcances tienen que ver, ¿no? De la Ciudad de México a Tijuana tenemos 1,000 y tantos kilómetros. Y seguramente no llega. En México hay precio único. Cruzar la frontera, miren una cosa bien interesante para el distribuidor. Es carísimo enviar por mensajería aérea los libros en México. Es más barato
que un libro viaje desde España a Guatemala, el mismo título que yo tengo en México, es más barato que le llegue de España a Guatemala, a San Salvador o a Panamá, que yo se lo envíe desde México a mi librero, ¿no? Hay muchas trabas, entonces creo que el papel del distribuidor es el que más duro lo ha tenido, porque yo creo que tampoco se ha ubicado y porque además él vive desde la parte comercial su papel. En general los distribuidores no son grandes lectores, pues igual me equivoco y no los puedo calificar tampoco, pero sí me parece que al distribuidor ni lo hemos entendido ni sabemos cuál es el papel que juega. Daniel, Lo que pienso es que nosotros tenemos una cadena de valor que es la misma cadena de valor que existe hace décadas, en donde hay un editor, con matices, ¿no? Pero un editor que contrata a un autor, produce la obra, la piensa, la inserta dentro de un catálogo editorial, tiene un canal de distribución, uno o varios distribuidores, los distribuye, llega a las librerías, después trabaja lo que son las acciones de prensa y comunicación para tratar de alguna manera de vender ese libro en el cual estuvo trabajando tanto tiempo. Y es esa cadena de valor que siempre se pensó con esta linealidad tal cual la fui escribiendo. Son como fases que van pasando de etapa a etapa, instancia a instancia. Cuando tú piensas un modelo de negocio digital, la particularidad que tiene es que se piensa completamente a la inversa. Y es a lo que yo trato de animar muchas veces a los actores de la industria a pensar, ¿no? A tratar de ejercitar la forma de pensar a la inversa. ¿Qué significa pensar a la inversa? Si yo tengo un producto, lo que fuera, puede tener que ver con contenidos o no, pero lo que fuera, si yo tengo un producto digital, un servicio digital que tengo la idea en mente y la quiero desarrollar, el primer paso que tengo que hacer es crear la comunidad o crear las personas que van a querer consumir ese tipo de productos o servicios. Eso es lo primero, incluso antes de pensar en desarrollar el producto. Lo primero que tengo que pensar es cuál es la manera de cautivar a esa comunidad, de entender cuáles son sus necesidades y de por qué esto que yo les voy a venir a ofrecer después les va a interesar y me lo van a venir casi a reclamar. Entonces, primero creo la comunidad, la hago crecer, primera etapa de creación, si se quiere, que es mínima, después la hago crecer, la consolido, y cuando tengo esa comunidad que requiere muchas veces de meses o años de trabajo, ahí solo viene lo que puede ser ya el modelo de negocio en sí, la monetización en sí, la venta del producto o el servicio y demás. Se invierte por completo la cadena. No es, produzco un libro y trato después de hacer lo posible para tratar de vender la mayor cantidad de ejemplares y si eso no ocurre, bueno, mala suerte, me vendrán devueltos los ejemplares o veré qué hago con los sobrantes. Es todo lo contrario. Tengo mi comunidad de lectores, sea esta comunidad de lectores como querramos pensarla, puede ser una comunidad con la cual dialoguemos en entornos digitales, puede ser una comunidad física, no importa eso. Pero tengo esta comunidad, tengo este nexo tan directo con esta comunidad, que es esta misma comunidad la que me va a ir pidiendo contenidos mes a mes, semana a semana, y que cada vez que yo publique algo nuevo, me lo va a pedir y lo va a comprar con gusto y con placer. Entonces, ahí está un poco el circuito que hay que invertir. Y el eje del distribuidor en esto es clave y es central, tanto en la parte del mundo papel como en la parte del mundo digital. Yo creo que es uno de los ejes que más transformación tiene y está teniendo. Si se quiere en el mundo papel, para no extenderme demasiado, pero en el mundo de papel me parece que hay dos cosas que van a ocurrir, o que ya vienen ocurriendo, pero que ahora se tienen que consolidar. Digo, en este año, en el cual, no digo que va a durar un año la cuarentena, pero sí probablemente los efectos, en este año que vamos a atravesar, va a haber dos cuestiones bien concretas que se tienen que consolidar dentro de la estructura editorial. Una tiene que ver con el print on demand y con la lógica ya no de estar, esto mismo que contaba recién Nubia, distribuyendo libros en lo que fuera, camiones, aviones, barcos o lo que fuera. Es absurdo hoy estar distribuyendo objetos físicos de esta manera cuando los podemos imprimir directamente en el lugar en donde se demandan. Entonces, la impresión por demanda va a tener que ser ya no una cuestión accidental, sino parte de la regla del negocio. Y la otra tiene que ver con algo que empezó ahora a esbozarse muy fuertemente en estas semanas en el mundo del libro, pero que en otras industrias ya viene siendo algo muy común hace bastante tiempo, que es el dropshipping, y que es la posibilidad de que editor, librero o cualquier persona, incluso nueva y ajena a esta industria, pueda vender libros aún no los tenga. Porque el que los va a terminar entregando es el distribuidor, directamente.
Entonces, ¿por qué no yo, por ejemplo, que tengo, si se quiere, una comunidad de profesionales de la industria editorial que suelen seguir mis comunicaciones, informaciones y demás, no puedo ser yo el que venda libros afines a la industria editorial? Y tenga en cualquier parte del mundo el distribuidor que le entregue a la persona, al editor, ese libro, porque es el distribuidor el que lo entrega directamente, no soy yo. Yo ni siquiera tengo el stock, pero sí tengo la comunidad y sí tengo las posibilidades de venderlo. Entonces, claramente el distribuidor es un eje, es uno de los ejes que más va a cambiar, que se va a transformar 360 grados, ya sea en el mundo papel, ya sea en el mundo digital. El mundo digital, obviamente, que las reglas están un poco más claras y están más establecidas en cuanto a cambios, ¿no? Pero en el mundo papel, por lo menos dos de muchas otras cosas que van a pasar son la impresión por demanda y el dropshipping como estrategia de entrega de productos al consumidor final. Para unir con la siguiente pregunta, se me viene a la cabeza el ejemplo de Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, que no sé si ustedes se conozcan la historia, pero efectivamente este es el resultado de Elena y Francesca entendiendo qué quería el público allá afuera, ¿no? Y por qué ponen niñas rebeldes, porque ellas se identifican como rebeldes a esa edad. Es decir, es producto de una investigación que ha hecho pues que esto sea un éxito en ventas. Entonces creo que es un buen ejemplo para pensar en cada una de los actores de la cadena, por así llamarlo. Y entonces llego al editor eh, y quiero preguntarles, aunque yo sé que hemos hablado, tú tuviste una conversación, Daniel, con Javier Zelaya, por eso se llama la charla en principio Yo Te Ayudo, una de las iniciativas que tú lideraste, que además de manera muy generosa, como empezar a buscar ayudas y con todas tus conexiones. Sé que ya has hablado un poco sobre el tema, pero cuéntanos, digamos, un poquito de resúmenes que has podido sí, retomar, resumir de toda esta conversación en estos últimos, en este mes. No, a ver, lo que siento es un poco lo que estamos hablando ahora, de que el foco ha sido permanentemente tratar de salvar a la cadena, el foco en muchos aspectos, ¿no? Desde las acciones que han hecho las editoriales, las acciones que han hecho las librerías, las acciones que han hecho los propios organismos o los estados. Está todo el tiempo como esta idea de, bueno, tenemos que salvar a la cadena. Yo les contaba ayer de un artículo que se publicó en El País hace unos días que decía, se titulaba algo así como La muerte del libro o una cosa por el estilo. Y para mí todo lo contrario, para mí estamos en un escenario en el cual el libro está más vivo que nunca. En realidad, sí puede ser que la forma en la cual lo distribuimos y lo comercializamos esté casi en jaque y tengamos que repensarla por completo, pero eso no significa que el libro haya muerto. Es como confundir las cosas en absoluto. El libro en todos sus formatos tiene larga vida. Es una pena, desde mi punto de vista, que muchas de las cosas que se están haciendo hoy a las apuradas y en forma muy acelerada no se hayan hecho hace 3, 4, 5 años atrás. Hoy casi todas las acciones que están haciendo las editoriales o las propias librerías las hacen de forma casi desesperada por tratar de sobrevivir, tratar de generar algún tipo de ingreso cuando su ingreso principal se cayó a cero. Y que si lo hubiesen hecho hace 3, 4 años atrás se encontrarían en otra instancia totalmente diferente. Me refiero a la promoción del libro digital. Todas las editoriales ahora aman y adoran el libro digital y han salido a digitalizar sus fondos. La demanda que nosotros tenemos hoy de digitalización de fondos es realmente llamativa y notoria, y bienvenido sea, pero tal vez hasta es un poco tarde. No digo que esté mal, ahora hay que hacerlo, pero tal vez hasta es un poco tarde. El desprecio por el formato y por el libro digital. Piensa que en la norma en América Latina, solo entre el 15 y el 20% de las novedades editoriales se pasaban a formato digital. La gran mayoría de las publicaciones no se pasaban a formato digital. Eh, entonces, desde ahí, bueno, hay una. Ahora, parecería que a todos nos agrada el libro digital. Las librerías ofreciendo el e-commerce como una alternativa y una salida. Y todas las librerías tienen ahora alguna forma, a veces más rústica, otras veces mejor preparadas, pero todas están desarrollando el e-commerce y diciéndole a los lectores, no importa, cómprame a partir de mi página web y te voy a entregar el libro, te lo voy a llevar a tu casa. ¿Por qué no promovimos eso hace tantos años atrás? Pensando que eso no va en decremento de que la librería siga estando ahí presente.
es como, en eso siento cierta pena de que no se haya trabajado muchas de estas cuestiones con mayor anticipación y que hoy haya una suerte de desesperación con el asunto, que no ayuda porque obviamente todas las acciones tomadas así a las apuradas y con desesperación tampoco son muy buenas. Creo yo que hay que dividir las acciones entre lo que veo hasta ahora y lo que he tratado de ir acumulando en este documento, que son acciones muy coyunturales, muy de ayuda inmediata y de respuesta inmediata, que no están mal, y que incluyen, por ejemplo, lo que hemos conversado más de una ocasión, que es el pedido a los gobiernos de alguna suerte de sustento de económico de alguna manera, y no está mal ese tipo de reclamos, pero eso es como lo coyuntural, lo que nos pasa ahora, en este mes, en estos 5 meses que se vienen. Pero después, ¿qué? ¿Cuál es el plan a mediano y largo plazo? ¿Cuál es la transformación que nos proponemos como industria mediano y largo plazo? A sabiendas que esto realmente hace tambalear al sector por completo. Antes de ir con Nubia, la gente que nos está viendo en este momento puede leer, ¿cómo puede leer todas esas ideas que tú estás poniendo? Existe el hashtag Yo te ayudo y la gente cómo puede acceder a todas estas lluvias de ideas que estás recopilando. Mira, hay un documento abierto, yo ahora cuando terminamos la conferencia, en todo caso lo comparto también en la misma, como comentario, en la misma conferencia, pero hay un documento abierto, lo que hice fue abrir un documento en Google Docs y de manera tal de que cualquier editor o librero o persona de la industria que esté pensando ideas pueda escribir, comentar o colaborar ahí, porque ahí yo creo que siempre hubo también algo que desde mi punto de vista no estuvo bien dentro de la industria, que es la poca colaboración que tiene este sector entre sí, ¿no? Siempre los actores de esta industria, entre editores, entre libreros, se han visto como una competencia y como una competencia en el peor de los sentidos, ¿no? Y como esta necedad de no mostrar información, no compartir datos, no compartir proveedores, no compartir servicios, no compartir nada. Y un poco también yo trato de impulsar estas ideas y desde esta idea lógica de decir, bueno, si a una librería se le ocurrió una idea fabulosa para tratar de subsistir los próximos meses, que la conozcan todas las librerías y que todas vayan en la misma dirección. No hay nada ahora que nos tengamos que guardar. Esa es un poco la lógica que está por detrás. Gracias. Nubia. No, yo estoy escuchando con mucha atención a Daniel porque creo que tenemos que olvidarnos del sálvese el que pueda, que es la reacción. Estamos siendo muy reactivos en el sector en ese tiempo y yo creo que la reconversión viene por la unidad. Esfuerzos comunes entre toda la cadena productiva. O sea, en Chile hay 5 cámaras de libro, en Argentina hay 2. En México los editores y los libreros no hablan entre sí, los editores independientes tienen su propio espacio. En Centroamérica ha habido esfuerzos por los editores de crear su propia red, porque claro, la distancia que hay entre un país y otro puede ser de 2 kilómetros, con lo cual es mucho más fácil si están unidos. Los pocos esfuerzos de unión que he visto ha sido lo de Bogotá, lo que han hecho ustedes, apoyando las librerías, adopta una librería, etcétera, etcétera, desde los editores. Pero creo que la reconversión tiene que venir. Yo creo que este va a ser el gran logro de la industria si consigue eso. Ahorita están cada uno montando en su salvavidas y tratando de no ahogarse. Pero creo que lo que tiene que venir tiene que ser la unión. Y ahí el editor independiente me parece que es clave porque es el que más necesidad tiene, pero el que más oportunidades va a tener. Porque los grandes corporativos editoriales van a tratar de seguir con la hegemonía y tratando de hacer lo que hasta ahora han hecho. Con eficiencia, con menos eficiencia comercial, como quiera que sea, pero creo que la industria editorial pequeña y mediana, trabajando bien unidos con todo el sector, pueden reflotar no solo el barco, sino que en el mediano y largo plazo el lector, la venta de libros, la lectura, sea un proyecto mucho más eficiente. A mí me emociona, yo se los confieso. Yo se los confieso y le voy a hacer a Daniel la recomendación en el Yo te ayudo, tú me ayudas, porque me parece que eso puede cambiar el sector y salirnos de una mala copia que le hicimos a España. Porque España tiene todas las ventajas y las virtudes de ser un país pequeño, con una distribución súper eficiente, con precio único, con cadenas de librería que respetan el precio único, etcétera, etcétera. Y trasladar el patrón con el que trabaja España a América Latina ha sido nuestro gran desastre, porque no hemos pensado en las características únicas que tenemos como país cada uno de nosotros. Y ahora lo que toca
es unirnos, o sea, o nos unimos y trabajamos en común y hacemos un proyecto de co-creación, el que mejor esté funcionando, adoptarlo todo con las características con las que las tenemos que adaptar por comunidad, o perderemos todos esta batalla. Yo creo que quien más puede ganar, ya ustedes me dirán qué opinan, pero quienes más pueden ganar en este ejercicio son los pequeños y medianos editores que bien unidos y trabajando por el bien común pueden hacer cosas extraordinarias. Yo estaba pensando cuando Sandra habló de este libro, el año pasado en la feria, en la Filbo, el Naranjo lanzó la venta del libro de los pájaros. El Naranjo, una editorial pequeña. Yo lo compré, me llegó 2 meses después, pero ellos me advirtieron, ¿no? O sea, estamos en producción, era un libro de culto para tener en tu mesa, y lo compré, hice una campaña extraordinaria. Yo creo que el Naranjo nunca había tenido una preventa creo que vendieron como 7,000 ejemplares en preventa. Todos los pagamos por adelantado, pero nos volvió a ver, nos habló a nosotros, nos dijo cosas. O sea, hay muchos esfuerzos individuales que si los ponemos, ¿no? Todos en la mesa y empezamos a analizar, puede dar resultados extraordinarios. Yo ahí soy positiva, Sandra, y yo creo que las macroempresas, los conglomerados, tendrán que voltear a ver a sus colegas pequeños y medianos como colegas y no como pequeños y medianos editores a los que se puede menospreciar o a los que se les puede robar un autor. Yo sí creo que eso tiene que cambiar. Yo ahí me digo que, pues por lo menos en Colombia, el caso de la Cámara Colombiana del Libro, creo que sí, a mí me enorgullece mucho representar a la Cámara porque, y es nuestro valor más alto desde Enrique como presidente, es como grandes, medianos y chiquitos, claro, cada uno entre sus diferencias, entre sus cosas, pero parte, digamos, de toda esta respuesta es buscar ayudas para grandes, medianos, chiquitos, y que menos mal acá los estamos representando a todos y que escuchamos las ideas sensatas y vemos hacia qué caminos podemos ir y estamos todos en una nueva búsqueda de soluciones y nuestro compromiso ahí es por ello y creo que también sale a relucir la importancia de tener un gremio unido, ¿no? Que lo hace más difícil en los países que ya mencionabas, Nubia. Voy a seleccionar las siguientes preguntas para, no para que los dos opinen, sino ya de a uno, porque si no, no va a quedar preguntas del público y sé que ya me están aquí mandando preguntas. Nubia, poco hablamos en esta versión de foros del libro y lo hacemos en otros momentos, pero poco hablamos esta vez de los freelancers. ¿No? Traductores, correctores, editores, diseñadores, diagramadores, en fin, hay mucha gente que desconoce todas las personas que hacen que esto al final sea posible. Entonces, te quiero hacer una reflexión sobre ellos hoy, que nos cuentes. Yo creo que son los que más mal lo están pasando, porque además se han quedado sin empleo de golpe. Porque además ellos cobran a destajo por lo que van haciendo. Y si ahorita la industria está paralizada, que lo estamos viendo, está paralizado, no está lanzando novedades, eso quiere decir que los pocos libros que hayan editado, corregido, maquetado, ¿no? Diseñado, están guardaditos en un cajón a la espera de que el mercado abra y los vuelvan a poner. Y en ese sentido, Daniel y Javier, el día que hablaron en la otra conferencia, me parece que hablaban muchísimo de la importancia de que el mercado se mantenga vivo. Si lo tienes en ebook o si lo tienes en audiolibro, luego le mandas el libro en papel, ¿no? Pero que el lector no pierda la oportunidad como lector de leerlo en el tiempo y forma en que le apetece leerlo. Yo creo que por ahí muchos de los colaboradores externos de las editoriales lo van a pasar mal. Es porque además se va a reducir, o sea, la oferta se va a reducir mucho porque la demanda así lo está marcando. Este sí es un ejercicio matemático de mercado y creo que van a ser los más afectados, porque además la gente tenderá al nacionalismo, a publicar obras nacionales, entonces los traductores se van a ver afectados, salvo que estés trayendo un libro excepcional, y la mayoría de los libros excepcionales que se traducen a los diferentes acentos latinoamericanos suelen ya venir de España, solo con las adecuaciones para nuestro mercado. Creo que es muy difícil
para todos los freelance este momento. Les tocará también reconvertirse, aportar más cosas a la gente y a lo mejor quizá no concentrarse solo en la industria, porque el trabajo que ellos hacen es valiosísimo y tendrán que buscar otras alternativas. Yo creo que, por ejemplo, ahora lo electrónico nos ha hecho borrar la barrera de los públicos, ¿no? Esto está Daniel en Buenos Aires, yo estoy en México, tú estás en Bogotá, estamos en un diálogo y estamos llegando a gente a la que quizá no llegaríamos nunca. En ese mismo sentido, creo que muchas barreras que te impiden seguirte desarrollando para los freelance se abren otras oportunidades. Entonces, simplemente es no concentrar tu vista solo en lo que tenías enfrente, sino buscar todas las alternativas que en este momento también se van a empezar a abrir. No será pronto, no será fácil, pero yo creo que hay muchas otras alternativas. Es el momento de ser creativos, es el momento de darle la vuelta a una concepción única y buscar las opciones que podemos tener. Es una recomendación que quizá no le ayude a mucha gente, pero que creo que solo el hecho de que valoren que más allá de la industria del libro tienen otras oportunidades, porque con la palabra hay que trabajar, con la belleza hay que trabajar, con la calidad de una buena traducción hay que trabajar, ¿no? Entonces creo que el papel que juegan es sustantivo para que un libro nos llegue en las mejores condiciones, pero también creo que no es el único sitio donde los pueden emplear. Gracias, Nubiecilla. Bueno, aquí quiero meter al Estado la responsabilidad de los gobiernos y meto también ahí, digamos, a los gremios, sobre todo en países divididos, Daniel, como Argentina, pero al mismo tiempo siento que Argentina en ese sentido ha prestado ayudas más concretas, sino como apoyos económicos sí, concretos. Cuéntanos un poquito sobre el Estado, los gobiernos locales, nacionales y las asociaciones en Argentina. A ver, se sigue pensando, es cierto que han habido muchas ayudas y es cierto que este es un gobierno más proclive a ayudar a la cultura en general, pero se sigue pensando en muy corto plazo. Se sigue pensando en resolver un poco la situación inmediata de emergencia de editores, libreros y una industria que no está generando ingreso alguno. Hubo sí un choque muy fuerte, ¿no? Porque para esto ya hablo un poco de la coyuntura local. Nosotros venimos de varios años no muy buenos en la industria, de pocas ventas y de prácticamente nulas compras de parte del gobierno. Y con el cambio de gobierno que hemos tenido el año pasado, había como cierto auspicio del sector de que este iba a ser un buen año. Y creo que ahí, más allá de la coyuntura local, creo que en gran parte de Latinoamérica había este auspicio de que este iba a ser un buen año para el sector, de que iba a ser un año en donde se iban a generar buenas ventas, de que las ferias iban a ser bien interesantes y bien pujantes, y tal vez el golpe fuerte que nos genera este COVID tiene que ver mucho más con eso, ¿no? Con el auspicio que teníamos todos y la esperanza de que iba a ser realmente un buen año. Yo creo que siguen faltando en todas las áreas gubernamentales y en las organizaciones y en los gremios una mirada más a largo plazo. Veo muy pocas acciones, o casi ninguna, focalizada en el lector, en fomentar lectores, que es un poco el origen de lo que hablábamos, que en definitiva, aún desde el punto de vista más mezquino, desde el punto de vista más comercial, lo que más necesitamos son lectores que quieran comprar libros. Entonces, el desarrollo de eso, aún para la mirada más capitalista y más mezquina de todas, es lo que más nos debería estar interesando hoy. Veo prácticamente nulas acciones que tengan que ver con la transformación en digital del sector, y esto no solo tiene que ver con convertir los contenidos a formatos digitales, tiene que ver realmente con replantear a la industria en forma digital. Ahí obviamente que se requiere mucha capacitación, mucha formación, mucho brainstorming, pensar, repensarse a sí mismas, tratar de buscar soluciones, salidas, pero en general todo tiene que ver con un salvar a la cadena. Y mientras sigamos en esa lógica, ni siquiera la cadena se va a poder salvar. O sea, no tenemos que apuntar a eso porque realmente no es bueno. No está mal, otra vez insisto, en lo inmediato. Obviamente que hoy, abril, mayo, las editoriales y las librerías necesitan pagar salarios. Y hay que
resolver eso de alguna manera, bajando impuestos, haciendo que los impuestos se puedan pagar más tarde, que son un poco las medidas que se han ido tomando aquí, ¿no? Dando préstamos para que se puedan pagar incluso los propios salarios, ese tipo de dinámicas. Eso está claro, pero eso no nos resuelve la situación que vamos a afrontar dentro de, suponemos en un buen escenario, mes y medio, 2 meses que se abran las librerías con normalidad, no lo sabemos, ¿no? Pero suponemos, cuando se abran con normalidad, no vamos a tener el afluente público que teníamos hasta previo al COVID. La mayoría de la gente va a tener mucho temor de ir a las librerías. Los que van a ir casi como en una cuestión de tratar de ayudar a su librero y comprarle libros, pero la verdad es que la mayoría de la gente no va a ir. La librería se va a encontrar con una cantidad de novedades que va a recibir de parte de las editoriales que hoy están en depósitos y que no va a saber qué hacer con eso. Va a haber una cantidad de devoluciones enormes ahí al respecto y veremos cuáles están financieramente más sólidas como para sostenerse durante varios meses con eso. Digo, es una cadena que se va a resquebrajar muy fuertemente y en donde estos paliativos que puede dar el gobierno, digo, son necesarios, son imprescindibles, pero no hacen al futuro del sector. El futuro del sector necesita otra cosa que es inversión, necesita capacitación, necesita reconversión, necesita repensarse en toda su cadena de valor y necesita pensar en el lector. Pensar en cómo fomentar lectores y pensar en cómo llegar mejor a los lectores. Ese es el eje central. Nubia, ¿quieres agregar? Lo que acaba de decir Daniel, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si los editores invierten en el lector, tendrán sus recompensas en el mediano plazo. Ahora a lo mejor son tiempos de invertir y no recoger tanto, pero creo que a la vuelta de este ciclo estarán del otro lado. Hay que hacer lo que no se ha hecho en años, entonces creo que por ahí va a ser, con todas las complicidades, porque las ferias sumarán, porque los festivales literarios sumarán, porque todos los esfuerzos de las instituciones públicas en América Latina que se mueven van a estarle sumando a ese proceso. Entonces, por eso creo que el mundo ahora lo vemos muy oscuro, seguramente no vemos la luz al final del camino, pero creo que renacerá. El libro siempre ha sido un objeto que lo han dado por muerto desde años y años y años, y sin embargo no solo está vivo, está fuerte, sí hay más lectores, claramente hay más lectores, ¿no? Y hay más lectores de todo, que cada quien tiene el derecho a decidir. Ese es el espacio de libertad que te ofrece el libro, poder decidir qué quieres leer y luego a lo mejor alguien te puede coadyuvar para que empieces a encontrar materiales más ricos y poderosos que te alimenten mejor tus reflexiones. Pero creo, como lo dice Daniel, o piensan proyectos de futuro plazo, donde el lector tiene que ser su prioridad, o seguiremos cayendo en eso. Por eso te digo, creo que es más fácil que los pequeños y medianos editores se pongan de acuerdo y las librerías se sumen al proyecto y dejen de estar peleando entre sí. Por ejemplo, Daniel, no sé qué opinas, pero por ejemplo, el establecimiento de Nielsen en México fue, como decimos en México, parir chayotes, ¿no? La gente no está dispuesta a dar datos real. No sé por qué razón, ¿no? Y es curioso porque digo, hemos hecho todas las malas adecuaciones de los países donde funcionan bien las cosas, las hemos mal aplicado en algunos países de América Latina y creo que eso también nos afecta porque el editor nunca sabe qué está buscando el lector. Es interesante la reflexión, me gusta mucho, Sandra, gracias por permitirnos hablar de... Sandra, no, déjame aportar una cosa más que venía a colación de esto, pero no, yo creo que un gran ejemplo es lo que vemos en las redes sociales. Y a veces parece menor, ¿no? Lo que ocurre por ahí, pero durante años las editoriales y las librerías han ninguneado un poco su estrategia en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y demás. Lo han ninguneado porque lo mucho que han hecho es decir, bueno, hemos publicado este libro o este otro libro y ya. Lo que hemos visto en estos últimos 40 días, en donde las editoriales han volcado a todos sus autores a leer libros y a publicar sus contenidos y a generar debate en torno a los libros, si esta es otra gran cuestión que yo digo, qué pena que no se haya hecho 3, 4 años atrás, porque la conversación de lo que ocurre en estas redes sociales depende únicamente de nosotros. Y si en lugar de estar esperando simplemente una transacción comercial y generar que el lector del otro lado quiera comprar nuestro libro y ya, cambiamos a empezar a poner a los propios lectores a que lean las historias, o a referentes, o a quien fuera, y empezamos a acercar la lectura a gente que
simplemente estaba navegando en su Facebook, que nunca se imaginó siquiera que era un libro, y de pronto se encuentra con una autora leyéndole un libro. Y se mete en esa historia. Y a partir de meterse en esa historia, entiende lo interesante que es la lectura. Fíjense cómo ha cambiado las cosas con esta cuarentena. Y cuando empiecen a ver los resultados de eso, van a empezar a entender la importancia que tiene un canal de esta magnitud para poder trabajar la lectura. Por dar un eje, ¿eh? No digo que por trabajar una estrategia en Facebook vamos a conseguir nuevos lectores. Pero claramente, en lugar de despreciar a la tecnología, tenemos que tratar de usarla a nuestro favor. Esa es un poco la línea que yo sigo. Y que escuchen lo que está pasando, ¿no, Daniel? Porque yo creo que han vivido tan ensimismados los editores, se han convertido un poco en los dioses, y los dioses no han visto lo que los terrestres, a lo que los terrestres aspiran. Entonces me parece que si los escuchan ahora, puede ser muy interesante la reconversión de la industria, eh, muy encaminada al lector, que creo que ahí los tres tenemos la misma visión, ¿no? Claro. Como una prioridad. Bueno, tenemos claro que hay que, además es que me parece un poquito, me cuestiona, ¿no? Como si es tan evidente y tan claro que hay que escuchar al lector, que hay que ver lo que está pasando allá afuera, porque estamos donde estamos ahorita. Pero bueno, sobre eso construimos. Voy a darle paso a las preguntas que me están mandando para no andar más en las que tenía yo. Me gustaría compartirles y que podamos responder varias. Alba Inés Arias Figueroa nos dice, ni lectores ni libreros se forman de un día para otro. En el hábito lector juegan mucho los afectos, aquellos en los que la voz de alguien que lee te invita a escucharle o te propone que leas el potencial lector y el potencial lector la perciba genuina, sin lugar a dudas. Creo que un resultado de esto son las lecturas en voz alta que estamos haciendo ahorita con la Filbo en casa y a mí, de verdad, a mí me ha encantado vivir la experiencia. Andrés Delgado nos pregunta, ¿es claro que esta pandemia nos va a obligar a acercarnos más, querámoslo o no, a los libros digitales? ¿En qué aspectos de la creación y consumo de ebooks, creación, búsqueda, curaduría, distribución y almacenamiento, deberían las cámaras o asociaciones unir esfuerzos para capacitar a los lectores latinoamericanos, los cuales en general no están acostumbrados a este formato? Daniel, te ganaste la pregunta. Sí, claro que sí. Es bien difícil encontrarle una respuesta porque hay varios matices. Digo, lo primero a entender es que todos nosotros hemos sido educados a leer en formato papel. No todos nosotros, por lo menos me incluyo en una generación de 30, 40 años para arriba, ¿no? Hemos sido educados a leer en papel y por lo tanto cualquier lectura digital nos resulta un poco ajena. E incluso estamos educando a nuestros chicos a leer en papel más que a leer en pantalla y requiere claramente de otras habilidades. Entonces ahí, bueno, obviamente que se le cae un poco a la escuela y al sistema educativo en cómo forma a sus lectores, que al ser niños van a encontrar la manera de leer en digital igual, ¿no? Porque lo perciben al dispositivo con otra relación con la cual lo percibimos nosotros. Es difícil pensar qué debería hacer un gremio, una cámara o un organismo al respecto. Sí siento que hay un par de proyectos que incluso algunos en los cuales yo he intentado participar que se han visto un poco frustrados, pero que me parecen que me siguen pareciendo que tienen que ver con plataformas de concentración y distribución de metadatos o de información del libro, porque lo que le pasa al libro digital y lo que le pasa al lector con el libro digital es que tiene a su alcance el todo mismo, y de algún punto el todo mismo también es la nada misma. Entonces, necesitas de herramientas que ayuden a que el libro se conecte con el lector. A que una cuestión es la relación que tiene un lector cuando llega a una librería física, en donde tiene una oferta muy restringida de libros y en todo caso se ve atraído por un libro por su portada y algún otro efecto más. Y otra cuestión es cuando visitamos un sitio que tenemos una oferta de cientos de miles de libros categorizados por géneros y por temas que a veces ni siquiera corresponden demasiado con esos libros,
y cómo ese lector puede llegar a esos contenidos. Entonces ahí hay mucho trabajo para hacer, para tratar de conectar más eficientemente, porque hay mucha frustración en eso, ¿eh? En la búsqueda del lector por los títulos y en los títulos por los lectores. Tal vez hay mucho trabajo por ahí desde las organizaciones. Pero yo además le agregaría, Sandra, si me permites, cuando los editores hacen libros, si no tienen claro cuál es el lector al que le están apostando, es muy difícil que las plataformas, las librerías le hablen al lector, porque no estamos pensando en los lectores. O sea, esto tiene un efecto dominó perverso o beneficioso, según lo veas y según actúes. Pero la mayoría, por ejemplo, de los editores le apuestan a un extracto muy pequeñito de la pirámide lectora y se les olvida a nosotros. Entonces también, ¿cómo consigues que la gente se enganche? ¿Cómo haces? Primero, cuando se vea la unidad, seguramente tendrá resultados. Se ha hecho mucho trabajo. En México trabajamos con los promotores de lectura, que son gente excepcional, que emociona, que conmueve. De verdad, o sea, vas a comunidades, en la ciudad de Oaxaca bajan los profesores de diferentes puntos de la Sierra Oaxaqueña porque quieren, necesitan tener este acercamiento con los escritores, con la lectura, para poder luego trasladar esa emoción. Y es absolutamente emocional. O sea, eso ahí coincido con la persona que hizo la pregunta. O sea, si hay un proceso de seducción, es absolutamente emocional. No solo son los tonos de voz, también puede ser quién te lo cuenta, cómo te lo cuenta. Hay procesos y hay miles, millones de experiencias en ese sentido y no las tenemos aglutinadas, por ejemplo, ¿no? Y creo que por ahí uno podría engancharse. Cuando vas a ver una peli que te gusta muchísimo, llegas y la cuentas con una emoción bárbara, ¿no es cierto? Es lo mismo con los libros, o sea, ¿no? Nos despiertan emociones, vivimos cosas diferentes a las que habitualmente estamos. O sea, esta cuarentena a mí, por ejemplo, me permite leerles a mis sobrinos por las tardes y hermanas que no se habían acercado a la lectura. Están felices escuchando libros para mí, felices y ya entonces buscando su propia experiencia lectora. A mí me parece que está siendo muy rico. Entonces, cada uno estamos haciendo cositas aisladas, pero que sí, los otros nos escuchan, si los otros ven los retos de iniciación que estamos teniendo y todos estos retos de iniciación, puede ser poderosísimo, puede ser muy hermoso y sobre todo, porfa, nunca pongan a un niño a leer por obligación, salvo la maestra que le pone el examen de matemáticas. Pero cuando es un libro de complicidad, ¿no? Lo más divertido que puede haber es organizar, inventarnos un cuento de cochinadas, de monstruos, de mocos, de, ¿no? Con los chicos, y luego van y buscan la enciclopedia de las asquerosidades para entender qué se inventaron. Los libros de terror les encantan a los niños, ¿no? Uno va buscando y todo el tiempo, ¿qué nos mueve? La complicidad con ellos. Eso significa hablarles a ellos. Y cuando le hablamos a la gente, cuando hablamos a los niños y los tratamos como seres humanos normales y les leemos a ellos lo saben. Es diferente a póngase a leer obligatoriamente 20 minutos, que es una campaña aquí muy famosa en México de la, de la Asociación de Empresarios de la Comunicación, y ponen a un señor que claramente se ve que no lee, a una señora, ¿no? Que claramente se ve que no es lector porque han tenido el libro al revés y así les han hecho con la foto y así lo publican. El proceso es diferente. El proceso no es solo vender libros. Qué chido que vendan muchos libros, pero qué maravilla sería, ¿no? Que se los vendamos con apapacho incluido. Voy a leer esta pregunta de Lina López Castro porque a pesar de que ha sido el eje, no, o sea, ha sido el eje de nuestra conversación y yo creo que sigue habiendo muchas ideas y a lo mejor rasparles a ustedes más ideas sobre esto. Dice, debemos formar lectores, así debe ser, pero ¿qué acciones, o mejor, qué debemos tener presente para estimular la formación de lectores en la sociedad actual? Y si bien Nubia decías una cosa ahorita sobre los niños, eh, empiezo contigo otra vez porque ha sido tu bandera, tus asesorías en proyectos culturales. ¿Qué podríamos decirles a todos los que nos escuchan ahorita en los distintos lugares en los que se encuentran desde su ejercicio? ¿Cómo formar lectores? Primero, que sepan bien para quién hacen los libros. Si saben qué tipo de libro están haciendo y para quién lo quieren,
es mucho más fácil acercarte a los lectores. El problema es, si hacemos libros, echamos un petardazo al viento y lo queremos distribuir en 800 librerías donde el público al que le estamos apostando ni siquiera se acerca, ¿no? Yo creo que el principio es saber para quién edito estos libros, ponerlos en el mercado donde están esos públicos y crear alianzas con libreros y con las instituciones públicas para que el proceso de formación de lectores sea común. No es lo mismo hacer una lectura al viento o hacerla aquí en YouTube para ver si alguien la pilla, que hacer una lectura, ¿no? Donde nos podamos colar por los canales adecuados, que Daniel de eso sabe más, o ir a las comunidades e invitar a las comunidades locales. O sea, lo que pasa es que creemos que hacer un libro es ponerlo en la librería y ya. Y hacer libros tiene responsabilidades mucho más grandes. No, te voy a leer porque es que me gusta ya de generar un poquito de debate. Aquí una de las preguntas que nos manda Alba Inés Arias, que la saludamos. A veces me da la impresión que a toda hora debemos estar pendientes de hacer feliz a los demás. El lector no es un borrego, él también tiene criterio, no hay que estar detrás de él. La sola selección y su exhibición a veces es suficiente para que el lector se diga, están pensando en mí. No hay discrepancia, no hay discrepancia. Claramente, el grave error es menospreciar a los seres humanos y a los seres humanos lectores peor. O sea, creo que ese sería el gravísimo error, ¿no? Y habrá un momento que la gente diga, no quiero leer, no me interesa, y habrá otro momento en que sí. Y hay momentos en que la gente necesita ciertos libros y se acerca a esos libros porque es su deseo. Y para mí un libro es pura libertad. O sea, es el espacio más hermoso que hay y es un espacio ganado por todos los seres humanos que no podemos perder. Y por lo tanto, jamás me atrevería a menospreciar a un ser humano y mucho menos a un ser humano que además es libre. Estoy de acuerdo contigo. No, y es que un mensaje. Con el Inés, porque al final creo que, aunque no ha sido muy claro y a veces decimos que un distribuidor no toma una decisión, pero sí creo que todos y cada uno de los que hacemos parte de la cadena del libro, de los que son parte de la cadena del libro, toman una decisión referente a un contenido que al final le va a llegar a alguien. Y lo hace el editor, evidentemente, pero sí lo hace un distribuidor hay editores, hay distribuidores ya en Colombia especializados en temas y hay librerías. Entonces, sin lugar a dudas, esa decisión de selección, pues sí, marca una diferencia y una conversación, ¿no? Sí, una conversación. Le voy a decir un agregado a nuestra amiga que nos envió un mensaje. Poner los libros y exhibirlos ya es suficiente. Le voy a decir, si la librería cobra peaje por tener en el aparador el libro de promoción, ese libro que uno hizo con tanto amor se va a guardar en una estantería y va a estar ahí el tiempo suficiente para luego sacarlo. Entonces, no es tan fácil, no es cierto. O sea, esa es una premisa con la que no tendríamos que contar. O sea, las mesas de novedades las ganan los que más inversión hacen. Sí, claro. No, Sandra, quería sumarte un proyecto que a nosotros nos ha dado enormes satisfacciones y que va un poco en esa dirección, que es un proyecto que se llama Desafío Leer, que es, la verdad que es un proyecto digital, por lo tanto podría estar en todas partes del mundo, pero porque fue organizado por una organización de aquí de Argentina, solo circula masivamente en Argentina, ¿no? Por la Fundación Leer en Argentina, que es una ONG que fomenta e incentiva la lectura. Lo que hemos hecho con ellos hace ya más de 3 años es un proyecto de una plataforma de lectura infantil digital en donde los niños entran, niños de 0 a 12 años, hay oferta de libros para todas esas edades, entran, leen los libros no tienen ninguna sofisticación más que el libro puesto en la pantalla, es el PDF que se envía a imprenta puesto en la pantalla, no hay ningún tipo de interacción ni sofisticación de ningún otro tipo. Al finalizar el libro van respondiendo preguntas que tienen que ver con ese libro y van validando que entendieron la historia y por lo tanto van ganando medallas y hay una suerte de premiación por la lectura, ¿no? Y los va motivando a cada vez leer más. En general, todos los años nos ha dado enormes satisfacciones, pero lo que ha pasado en esta cuarentena
fue asombroso. Hoy tenemos cerca de 25.000 chicos que todos los días entran, y estamos hablando de Argentina nada más, 25.000 chicos de Argentina que todos los días entran a leer libros y pasan una media de 20-25 minutos leyendo libros en la pantalla. Y es asombroso, además de lo que vemos, que esto es un poco el dato de las métricas que nosotros vemos por atrás, lo que nos cuentan ellos. O sea, muchos de estos niños es la primera vez que se acercan a la lectura, simplemente porque algún docente los invitó a que ingresaran y empezaron a leer y empezaron a descubrir que era algo interesante. Mandan fotos de sus dispositivos con las medallas y con los libros que han ido leyendo, vuelven a releer, como nos pasa igual que con el mundo físico, ¿no? A releer una y otra vez todas las noches el mismo libro. Es un proyecto realmente asombroso y que muestra qué ruta de dónde se puede ir, porque de verdad, yo te estoy contando ahora lo que son las cifras de la cuarentena, ¿no? Pero ya íbamos arriba de 2 millones de libros leídos en los primeros 2 años, con lo cual tener algunas de las dimensiones en cuanto a números que tiene el proyecto, llevarlas al mundo físico, hubiesen sido totalmente imposibles. O sea, poder hacer que el libro físico infantil circule en todo el país, en todas las regiones del país, llegue a todos los niños puedan tener acceso a esos libros, con el costo que puede implicar eso, y validar que efectivamente los leen y que los usan, ahí es donde yo veo mucho potencial de la tecnología para fomentar la lectura y para hacer una puerta de entrada a la lectura. Tengo una curiosidad, ¿la fundación le paga al editor los derechos por libro leído? ¿Cómo Es funciona? bien interesante. No, nos costó mucho el modelo, le tuvimos que dar infinitas vueltas para tratar, y en eso trabajé mucho yo, para tratar de que al editor le fuese atractivo, porque fíjate un poco lo que venimos conversando, ¿no? Si el editor no le ve un atractivo comercial a esto, y bueno, sí, entiendo que el fomento a la lectura, sí, pero yo qué recibo con esto, porque al final te doy el libro y después el libro no se va a vender, siempre empieza a pasar como esa vuelta, ¿no? Lo que hicimos fue que el libro lo da la editorial durante 2 semanas, solo 2 semanas. Después de esas 2 semanas el libro desaparece. Lo que generamos con eso, además, a beneficio de la plataforma, es que hay una rotación de libros permanente. En realidad es algo positivo, algo que parecía como algo negativo, en realidad para nosotros es muy positivo. Por esto mismo que les decía antes, ¿no? En lugar de tener una plataforma con cientos de miles de libros, lo que tenemos es una plataforma que debe tener unos 140, 150 libros, y es un catálogo que va rotando todo el tiempo. En realidad, a la semana que viene te vas a encontrar con otra cosa y dentro de 2 semanas otra cosa. Nunca vas a tener el libro ese nuevo, o sea, todo el tiempo va apareciendo. El libro siempre está online, no se puede descargar, no hay manera de bajarlo, todo el consumo que se produce es online, lo cual, la verdad que lo estamos haciendo por los editores esto, pero plantea una seria restricción porque claramente te necesitas un mínimo de conexión y de velocidad de conexión. Sería ideal que esto pueda ser offline, pero eso garantiza de alguna forma o baja las posibilidades de piratería de ese contenido. Y de alguna forma el editor no percibe nada a cambio porque lo que hace es un apoyo a esta organización. Lo que entiende es que está teniendo una acción de promoción de ese libro durante 2 semanas, de niños que después, muchos de ellos probablemente lo vayan a comprar a ese u otros libros similares. Entonces tratamos de encontrarle esa vuelta. Y no, en la experiencia de estos libros que ya estuvieron en ese catálogo disponibles, ¿no se vendieron más libros de ese título? ¿No hubo algún análisis de eso o estadística? No hay forma de medirlo, por esto mismo que señalaba Nubia. Acá no tenemos todavía ninguna plataforma internacional que esté regulando y mirando las métricas y las cifras del sector, pero la verdad es que si alguien se preguntara cuántos libros se vendieron en Argentina el año pasado, nadie lo sabe demasiado. Ya podemos más o menos intuir, a veces se miran las cifras de impresión para tratar de deducir en base a eso cuántos se vendieron, podemos más o menos entender cuántos vendieron las grandes cadenas, pero de ahí a saber con exactitud cuántos libros se vendieron, en dónde y de qué manera, no hay forma, porque el sector es ineficiente, porque no usa tecnología, porque no quiere compartir la información, por infinitas razones, y ahí hay un pecado que yo creo que es un pecado mortal, ¿eh? Y debería ser sumamente sencillo saber cuántos libros se venden, qué libros se venden, en dónde, cuándo, con absoluta precisión. No es algo tan complejo y deberíamos saberlo con mucha, mucha precisión. Entonces, es muy difícil saber qué efecto genera. Sí tenemos muchas métricas muy sofisticadas incluso, de qué le pasa a cada chico con cada tipo de libro, en qué momentos del día lo lee. Por ejemplo, los viernes por la noche es donde ocurren los picos de lectura.
en qué dispositivos están leyendo, si están leyendo más en celulares o en tabletas, qué tiempo permanecen, cuántas veces el chico vuelve a releer un mismo libro, cuánto tiempo permanece, si lo tiene como que releer, ir y volver, porque tenemos como una métrica bastante sofisticada por detrás, muy anónima, en el sentido de que no tenemos datos de los niños con nombre y apellido, pero después de eso tenemos todo tipo de métricas de consumo. Quiero sumar, ya que Y además nomás, mencionas, dime, Nubia, dime. solo para decir lo de Daniel, que me parece buenísimo el ejercicio, porque además a lo mejor no venden más de esos libros, pero esos niños que ya los formaron como lectores, esos niños comprarán otros títulos. Entonces, no siempre el beneficio es inmediato para ti, pero sí es para el Es lo mundo. que hablábamos, de que lleva tiempo formar los lectores. Entonces, la esperanza de que ese proyecto va a generar ventas inmediatas al mes siguiente de ese título que se promocionó es un poco absurda, incluso aún pudiéndose medir. No apunta a eso este proyecto. Catalina Martínez, a propósito de la piratería que la mencionaste, Daniel, ella pregunta cómo la piratería en lo digital y cómo superamos, yo creo que las dos cosas, cómo superar la piratería en lo digital, supongo, y que lo digital tenga que ser gratis. ¿Otra pregunta? No quería meterme. A ver, no, porque tengo una mirada bastante particular sobre el tema. Eh, lo primero es que detrás de la gratuidad puede haber muchos modelos de negocio más que interesantes. De hecho, por ejemplo, ahora estamos haciendo una videoconferencia a todo el mundo con 3 personas en 3 partes del mundo diferentes y todo bajo un contexto gratuito y con gente que está consumiendo el contenido de manera gratuita. Y detrás de esto podría haber tranquilamente una forma de monetización o de ingreso. Lo gratis no significa siempre que no haya un ingreso por detrás hacia el editor. De hecho, el gran ejemplo de lo que está ocurriendo, sobre todo en España, porque España lo tiene más desarrollado, lo vemos con las bibliotecas digitales. Todas las bibliotecas de España que ya tenían plataformas de bibliotecas digitales y que las venían trabajando muy bien, ahora se alistaron y están aprovechando esta cuarentena y están dando de altas una cantidad de usuarios enormes. O sea, el uso en bibliotecas digitales en España creció de una manera exponencial, arriba del 200%, la cantidad de altas nuevas de personas y la cantidad de consumos de contenidos. Y el consumo de contenidos de esas personas es totalmente gratuito. Lo que hay es un Estado que compra derechos de libros o una biblioteca que compra derechos de libros a editores que perciben un ingreso por eso y lectores que acceden al contenido de manera gratuita. Siguiendo ese modelo en Chile se sigue un modelo muy parecido y es bien interesante. Yo con la piratería en materia digital tengo una mirada bastante particular porque, a ver, siempre considero que es necesario e importante que sobre todo los órganos y los organismos y las cámaras y los gremios eh, traten de trabajar en contra de la piratería, en alguna forma de perseguir a aquellos que generan acciones piratas y a aquellos que comparten contenido de manera ilegal, pero siento que no debería ser la prioridad fundamental de las editoriales, sobre todo en el momento de pensar la estrategia digital. Yo creo que o en todo caso deberíamos pensar primero cuáles son las razones por las cuales se genera esa piratería, y muchas veces esas razones tienen que ver con que el contenido no está disponible, muchas veces, la mayoría de las veces, si, como les decía antes, apenas se digitaliza el 20% de los contenidos, ¿qué podemos esperar? ¿Por qué yo voy a esperar que usted, editor, por decirlo de alguna forma, me entregue ese contenido en formato digital, cuando hoy lo quiero acceder y hasta estoy dispuesto a pagarlo? Entonces, lo primero es tratar de hacer disponible el contenido, darle una oferta legal. Cuando no existe esa oferta legal, es más fácil que se genere la oferta ilegal. Y lo segundo, que el libro tiene consideraciones bien particulares. Que yo tenga hoy en mi computadora, por ejemplo, 10 millones de archivos que son libros en forma digital puestos aquí y accesibles por cualquier parte del mundo. Eso no significa nada. O sea, no significa ni que una persona vaya a acceder a esos archivos, ni que esa persona los vaya a leer, y mucho menos que esa persona que accede y que los lee sea alguien que iba a comprar esos libros. La distancia entre la persona que realmente quiere comprar y leer un libro y una persona que tira y suelta archivos por ahí, que no son libros, son archivos por ahí, hasta que no son leídos por una persona, no se convierten en libros de alguna manera, están lejanas. Entonces muchas veces estamos como tratando de buscar las maneras de penalizar esas acciones, eh,
sin ver lo que estamos haciendo nosotros para formar lectores que accedan al contenido de manera legal. Digo, es muy fácil viéndolo con lo que ha pasado en las otras industrias culturales. En la música prácticamente no se habla hoy de piratería y tenemos acceso gratuito en su mayoría al contenido de música y la industria percibe ingresos por eso. Encontró un modelo de negocio que tiene esa sinergia. El lector no paga por contenidos, la industria percibe contenidos, la piratería se reduce. En la industria del audiovisual tenemos plataformas como Netflix, Disney o etcétera, en donde sí pagamos por contenido a un costo muy bajo en general por el valor que nos perciben estas plataformas. Los productores de contenidos perciben ingresos, la piratería se redujo a una mínima expresión. Y yo podría piratear cualquiera de las series que hoy están en Netflix o en Disney. Tranquilamente las podría piratear, es muy fácil hacerlo. Pero del otro lado hay una plataforma que piensa en mí como usuario, como espectador, antes que cualquier otra cosa. Y por lo tanto no dudo si quieran pagar porque no tendría sentido salir a piratear. Habría que pensar en cuál es el valor de la piratería en algún punto. En qué punto quebramos esa piratería? ¿Cuál es el precio que tiene esa piratería para que exista, para que se fomente? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que se desarrolle? Perdón. Digo, Em, vamos un poco por ahí. Yo, de verdad, y yendo un poco más a lo concreto, si soy un editor, y esto es un diálogo que tengo permanentemente, ¿eh? Soy un editor, tengo mi catálogo y no lo estoy poniendo a disposición por el temor a la piratería, no lo estoy poniendo a disposición de manera digital por la piratería, me estoy perdiendo una enormidad de lectores que sí están dispuestos a pagar por ese contenido. Y me parece que gano mucho más de lo que pierdo. Supongo será un tipo de complemento porque también hay plataformas de música que uno paga. Yo pago iTunes todos los meses. También es formar al consumidor, por así llamarlo, ¿no? Y como que todos aprendamos a estar dispuestos a pagar el valor por lo que recibimos a cambio. Me está escribiendo Catalina Holguín de Make Make aquí y quiero reconocerle lo que me está diciendo porque dice que en su plataforma que tienen sí le pagan a los editores y que sí tiene cifras de lectura impresionantes. Eh, Volveremos a ella y seguramente Catalina haremos algún evento contigo ahorita para poder compartir en el marco, digo, de la Filbo en Casa, para compartir esas cifras, porque porque también entiendo el valor de formar, enseñándole a la gente, pues que eso también tiene un precio, ¿no? Y se paga, claro, claro. Bueno, pero fíjate lo que han hecho las editoriales en las primeras semanas de cuarentena. Empezar a regalar sus contenidos, a colgarlos en PDF en todas las redes. Eh, entonces, ¿qué estamos esperando que ocurra? O sea, ¿por qué un artista hace un streaming de sus canciones y cobra por ello? Y se han hecho en estos días muchos recitales pagos en forma de streaming. ¿Y por qué las editoriales regalan sus contenidos? Como una acción benéfica. Cuando nadie les está pidiendo eso. No hay un solo lector que les está pidiendo que le regalen el contenido. A mí me entró la misma preocupación que tú, porque luego también entra la dificultad de enseñarles que hay que pagar, o sea, que no es que esté gratis, que hay que pagar por esto. Sí. E insisto con esta idea, ¿eh? Hay que pensar también en modelos en donde no sea el usuario el que pague, pero el editor pueda recibir un ingreso por eso. Y hay infinidad de caminos a recorrer por ahí, infinidad. Y parte del trabajo que toca hacer en la cadena del libro es enseñarle a la gente el valor de los contenidos, porque creo que en América Latina también se menosprecia mucho el valor y es muy fácil hacer la chapuza, ¿no? O sea, antes la gente se robaba las películas y las descargaba porque se metía al cine con una cámara y las grababa, o sea, es como siempre, soy el más listo del mundo y entonces yo voy a hacer la chapuza, ¿no? Descargarte una biblioteca de 10.000 títulos no tiene No valor. hace nada, no tiene ningún valor, no significa nada. A mí me parece que la cosa de la piratería tiene que ver también con ciertos sectores de nuestra sociedad en América Latina lo ven casi cool, o sea, brincarse la cola, robarse una película, descargar música gratuita, robarse un libro, o sea, pero no van a la librería a robárselo, ¿no? Van a robarse esta cosa en la que ellos creen que son más listos que el resto de la humanidad, ¿no? A mí me parece despreciable anyway, o sea, no le doy ningún valor, me parece que no debería ser así. Y luego lo que es estrategia es otra cosa.
te lo regala, está en su derecho de hacerlo o no, o de utilizarlo. De hecho, históricamente, todas las librerías siempre imprimen un monto mayor de los libros que dicen porque los utilizan como promoción. Esos libros impresos les llegan a los periodistas, ¿no? Yo trabajé en una editorial donde se hacían 150, 200 ejemplares extra siempre, por pérdidas, por no sé qué, y era básicamente, eran de cortesía, y luego los encontramos que los vendían en los mercadillos de la Ciudad de México, como no. O sea, y los libros, Sandra, los que más se piratean son los bestsellers. Sí, sí, hay algún escritor que decía que eso ya era sinónimo de éxito, ¿no? Sí, claro. Voy a leer una última pregunta ya para cerrar y se la regalo a Nubia y si Daniel quiere hacer luego un comentario. Em, Olivia Shorter, perdóname Olivia, no sé pronunciar, Leo Pacheco, ¿creen que en este punto es más perjudicial que benéfico que se haga una distinción entre editoriales independientes y comerciales dentro de las ferias del libro? Yo lo sacaría, le quitaría lo de las ferias, sino me gustaría que lo explores en general. Pues la mayoría de las ferias están distribuidas por libros de los editores, les llamamos independientes por alguna razón rara, realmente son editores pequeñitos, ¿no? Que tienen un nicho de mercado pequeño, porque tampoco le apuestan a hacer libros de mayor calado o de llegarles a los públicos diferentes. Casi en todas las ferias de libros existen, las grandes. O sea, tú vas a Frankfurt y Frankfurt tiene un espacio dedicado a los pequeños editores independientes que ellos capacitan y que los llevan a conocer el mercado español y tienen un pabellón dedicado exclusivamente para ellos. Y luego están los que son capaces de pagar el costo de un stand allá, ¿no? El principal problema sigue siendo es que las ferias mantienen por costos, el editor puede entrar en espacios más grandes, en espacios más pequeños. Pero creo que la mayoría de las ferias sí han hecho un esfuerzo importante por tenerlos. Los editores pequeños han peleado. Yo cuando dirigí a FIL Guadalajara, para mí fue sensacional, divertidísimo y durísimo la pelea que me dieron las editoras infantiles, que eran casi todas mujeres, hasta que rompieron la barrera, les abrimos calle, lo hicieron súper bien. Los editores universitarios también han dado sus peleas. Lo que pasa es que si solo vemos el mundo de la edición en blanco y negro, siempre vamos a ver estas diferencias, ¿no? Yo se lo he dicho a Sandra, los últimos 3 años, Filbo abrió un pabellón independiente que para mi gusto es el más bonito. Está en una parte de infantil y en la otra parte está todos los editores independientes, son los que mejor montan, los que mejor exhiben, venden bien y a las pruebas me remito, pueden algunos protestarme si quieren, pero los conozco. Casi todos los editores más profesionales de la pequeña industria colombiana lo están haciendo muy bien. Los chilenos hacen su feria de mesa para todos los editores independientes. Cada vez la creatividad viene más de estos pequeños sectores, ¿no? Y yo creo que lo están haciendo bien, están pues dándose codazos por estar ahí, por tener permanencia. Yo creo que lo de las ferias lo hacen bien, lo que yo creo que no hacen bien es la distribución colectiva en librerías o los puntos de venta. Daniel, ¿quieres decir algo ya para cerrar? Sí, o sea, yo creo que es bien interesante el fenómeno que ha ido ocurriendo con las editoriales independientes en cuanto a cómo se han ido generando ferias independientes en toda la región, y en España también, y en diversas partes de Europa también, porque no han sabido, o no han podido, no han sabido, no han podido encontrar espacio en las grandes ferias, en las ferias tradicionales. Entonces muchas veces tuvieron que recurrir a generar espacios y eventos propios para conectarse con sus lectores. Y esos eventos propios han sido muy interesantes, porque han generado una dinámica bien disruptiva de lo que es la tradicional feria del libro. Y hay mucho para aprender mutuamente de ambas modalidades de feria. A mí sí, lo que sí siempre tengo como cierto resquemor con los editores independientes, que obviamente que es una definición que agrupa, y depende de los matices que uno tenga, puede agrupar a muchos tipos de editores distintos. Es una definición bien, bien compleja. Pero en general lo que me ha llamado mucho la atención es que son muy los más resistentes a los avances y a la transformación digital. Y es llamativo porque muchas veces los editores independientes también suelen ser editores nuevos o editores que han creado sus empresas hace pocos años y son los que
más llamativamente están en contra de cualquier avance o uso de las nuevas tecnologías. Llámese libro digital, audiolibro, nuevas formas de comunicarse con los lectores, de vender, etc. Piensan que detrás de eso, no sé, supongo, detrás de eso hay una mera acción comercial y una mera acción de venta, y entonces su sello se puede ensuciar con el aspecto comercial. Hay todo este debate detrás, ¿no? Y que no nos deja ver que en definitiva somos una industria, más allá de que lo que estamos ofreciendo sea cultura, ocio, entretenimiento, aprendizaje, no dejamos de ser una industria. Entonces, a mí eso sí me llama y me preocupa en algún punto, porque sé que los editores independientes de alguna forma están armando el futuro de la industria. Entonces, que sean tan reacios hacia el uso de las nuevas tecnologías, por lo menos desde mi concepción, es un poco preocupante. Bueno, pues ya para cerrar, primero quiero agradecerle al Ministerio de Cultura de Colombia y a ProColombia porque nos ha apoyado para hacer realidad foros del libro. Y les iba a hacer una reflexión, ahora lo tengo en la mano, dos frasecitas, una que creo que a Nubia le toca repetir, pero es que de verdad me llena, de Ernesto Sábato, La Resistencia. El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Y, y también quiero leer a Humberto Quevedo, uno de los asistentes a esta charla, que nos dice, los lectores se forman o se estimulan desde la empatía y en impulso social. Y creo que esta era como un mensaje que queríamos dejar desde foros, desde la Feria del Libro Bogotá, y es que este es el momento en el que estamos llamados a ser solidarios. ¿Y qué significa eso? A cuidarnos entre cada uno de nosotros, y hacer con amor y con empatía y entender al otro en esa empatía, y construir sobre el corto y mediano plazo que se vienen retos grandes para la industria. Gracias a ustedes dos, de verdad, conversación maravillosa. Es un gusto estar con ustedes, charlar con ustedes. Espero poderlos abrazar pronto en nuestras futuras ferias en Filbo. Siempre bienvenidos, esta es su casa. Gracias, gracias y feliz tarde. Gracias a ti, Sandra, y un placer inmenso, Daniel, haber compartido esta charla contigo y con Sandra. Un abrazo a todos los que nos han escuchado estos días y aquí seguimos en la batalla. Igualmente Nubia, igualmente Sandra, o sea, y de verdad aprovecho para felicitarlos, porque realmente haberse reconvertido de alguna forma como feria en tan poco tiempo y haber generado un programa de estas características es para aplaudir. La próxima espero un café colombiano, eso sí. Y espero poder estar por ahí también. Que lo acompañen con par de bonos, si no, no. Así será, compromiso con los dos. Un beso grande, cuídate mucho, por favor. Chao. Gracias.